Sí, yo recuerdo siendo, bueno, a los 9, 10 años, y era un niño, recuerdo cuando regresé de París me asombraba todo. Me asombraba todo porque venía de Francia, pues es natural, de la riqueza europea, la riqueza cultural, y había estado en varios países, inclusive mis padres me habían llevado a Alemania, una Alemania destruida después de la Segunda Guerra Mundial, que tengo muchos recuerdos, pero cuando llegué a San Salvador, me acuerdo que me impresionaron dos cosas sobre todo. Primero, lo bajo de la ciudad. Lo bajo de la ciudad y las tejas. Yo no conocía casas con tejas todavía, no conocía. Y los cocos, las palmeras. Me acuerdo que yo de pequeño me acostaba en el carro cuando íbamos con mis padres para ver los cocos, los penachos de los cocos que me fascinaban. Y eso es algo que hasta la fecha estoy enamorado de las palmeras, de los cocos, de todo tropical. Y creo que fue cuando regresamos, que fue el entusiasmo mío de ver esos cocos maravillosos que se movían con el viento. Nunca había visto. Porque siempre he pensado yo que la historia para mí no ha sido no solamente conocerla y digerirla yo, investigarla, sino que me ha interesado sobremanera el darla a conocer, la difusión, el ayudarle a los jóvenes. O sea, soy sobrino nieto de Manuel José Arce. Soy sobrino tataranieto de Domingo José Arce. Sobrino tataranieto de José Matías Delgado, de los Aguilar, descendiente directo, porque era mi tatarabuelo Domingo Antonio de Lara, la famosa Manuelita Arce de Lara, que tanto hablan como mujer de la independencia, era mi tatarabuelo. O sea, como esos próceres, que al que hemos llamado próceres, todos eran emparentados, pues yo vengo exactamente de esas familias todas emparentadas. Además, es un recuerdo que estuvo muy cercano en mi familia y también tiene que ver algo bastante con mi afición a la historia. Porque mi padre, yo en la casa de mi abuela, de mi padre, todos siempre viví en un ambiente de historia. En la casa de mi abuela, de mis abuelos, siempre se hablaba de los viejos, siempre. Pero de una manera muy cercana. O sea, para mí, cuando yo hablo de Manuel José Arce, mi tío tatarabuelo, cuando hablo de Pedro Arce, mi tatarabuelo, o Domingo Antonio, mis otros, sí, hablo como tengo que hablar de un personaje que están incorporados a la historia, investigándolos, criticando sus actuaciones, porque en eso he sido totalmente abierto, o sea, en cuanto... Pero hay algo especial en mí. No estoy hablando de alguien de libros o fuera de mí. Estoy hablando de alguien que está muy cerca. Mi abuela decía, cuando hablaba de Manuel José, decía siempre mi tío Manuel José, tan bravo que era. Cuando hablaba de su tío José Matías, decía viejo intrigante, decía mi abuela. Es que es muy intrigante el viejo ese, decía mi abuela. Cuando hablaba de Domingo Antonio de Lara, era su papá Domingo. Entonces, yo me acostumbré a que esos personajes están muy cerca de mí, no son solamente motivo de estudio o de algo que está afuera, sino que están en mi propio entorno familiar. Y fuera del estudio de sus actuaciones, les tengo mucho respeto. En realidad, la parte de historia con la cual más me he identificado y que más he trabajado, que más he conocido y que más disfruto es la historia colonial, es la historia española de El Salvador. Es la historia que más me ha gustado, a la que siento que conozco mejor. Es una historia en la cual antes prácticamente era muy poco lo que conocía, pero es la parte de la historia en la que más me he interesado, la que más he trabajado y la que he ido a investigar a España usualmente. Siempre ha sido historia, la parte española, por supuesto, la historia nuestra, en Sevilla, en
en Simancas, en la Academia de Historia en Madrid, en varios archivos. Ahora, la parte de la independencia nunca la había llegado yo a apreciar tanto como me ha pasado ahora con el Bicentenario. Realmente ahora, cuando esto es el Bicentenario y con las nuevas orientaciones que se le da a la historia, qué sucedió, por qué tal cosa, me ha interesado sobremanera la actuación de mi propia familia. O sea, ¿hasta qué punto coincide con la escenografía histórica que teníamos nosotros tradicional y coincide con la nueva visión que se tiene de la historia, que es la que se sigue modernamente? Me parece que es totalmente apasionante lo que sucedió. Por eso yo creo que el Bicentenario merece la pena conmemorarse y estudiarse. No es festejo. Yo no soy partidario de los festejos históricos, a menos que sea una cosa muy grande. Soy partidario de la conmemoración, que es otra cosa. El Bicentenario se presenta para los salvadoreños como una excelente oportunidad para repensar El Salvador, para repensar el país que tenemos y ver hacia adelante, hacia el futuro. ¿Qué es lo que estamos conmemorando? La historiografía oficial, es decir, la versión formal, institucional, canónica, oficial de la historia, que gran parte se construyó en El Salvador desde el siglo XIX, nos ha narrado una serie de hechos en base a personajes épicos, ¿no? Una serie de hechos en base a personajes blancos, varones, quienes se les consideró como los patricios, ¿no? Los padres de la patria. Y hace 100 años, en 1911, el abogado Víctor Jerez, en un discurso para conmemorar el primer centenario de los movimientos insurgentes en la provincia de San Salvador en 1811, ¿no? Comenzó a destacar este hecho como el primer grito de independencia. Entonces, aunado todo este conjunto de elementos, podemos ver ahora, 100 años después de 1911, ¿no? Cómo ha permanecido esta noción de la historiografía salvadoreña, esta noción de los tumultos y revueltas populares como una noción de insurgencia de hombres blancos que se enfrentaron al gobierno español y que desde ese momento querían independencia. ¿Está en lo cierto? Pues Víctor Jerez, creo yo, que lo que intentaba hacer en aquel momento fue lo que muchos otros intelectuales en América Latina lo estaban haciendo desde el siglo XIX: inventar una comunidad, inventar, crear, construir una identidad nacional. O sea, prácticamente aquí la independencia en los últimos años, mayormente en esta última mitad de siglo, siempre ha constituido una escenificación del poder, en donde monumentos patrimoniales como el Parque Libertad, por ejemplo, sirven de ese escenario al gobierno para legitimar su detención del poder, quienes detentan el poder. Luego, tras eso viene un concepto de fiesta, digamos, ellos mismos lo mencionan, una fiesta patria, pero esa festividad es momentánea, es temporal. Lo que recuerda un poco lo que dejara escrito Arturo Ambrogi, por ejemplo, en el cuento de la muerte del rey Moro, en este libro Legentón y otros cuentos, que se publicó allá por el 77, una edición de 1977, en donde dice que después del discurso fogoso hubo aplausos, fanfarrias, y luego pues la gente abandonó la plaza quedó vacía, con los papelejos azules y blancos, y la festividad quedó reducida a una mera celebración. Entonces yo creo que se nos ha inculcado el concepto de hacer patria solo en un momento en que se designifica el poder. No se nos ha inculcado hacer patria, hacer independencia todos los días con todas nuestras actividades cotidianas. No es no es un concepto individual, es un concepto colectivo, porque ya es algo que nos compete a todos, porque todos tenemos participación en un mismo fenómeno. Es así como yo creo que ahora el concepto de independencia también tiene que ser revisado, no solo ideológico y políticamente, sino culturalmente.
¿verdad? A fin de que nosotros tuviéramos una mejor conciencia a nivel colectivo de lo que significa una independencia, ¿verdad? Es la siguiente. El Salvador necesita de hombres y de mujeres críticos, de hombres y de mujeres que desde sus funciones, ya sean como estudiantes, profesionales, etcétera, ¿no? Logren interpretar nuestra historia. Nuestro pasado es importante. No hay que hacerle caso a aquellas cosas que digan que hay que cerrar las heridas, porque si abrimos nuestras heridas es peligroso para el país. En la medida que nosotros no conozcamos, y no conozcamos bien, de manera aproximada, por supuesto, ¿no?, nuestro pasado, estaremos tentados siempre irremediablemente, ¿no?, a cometer los mismos fallos, ¿no?, en el futuro. Lo que pasa es que la historia oficial es usualmente la historia cívica. Todos los países tienen una historia oficial, todos. En México, en Francia, bueno, en Francia se cuestiona el mismo Napoleón Bonaparte ahora. Todos los países tienen una historia oficial y una historia crítica, investigativa. La historia oficial para nosotros es esa historia cívica, heroica, que nosotros hemos mantenido todo este tiempo, que se enseña a los alumnos, a los estudiantes, y fue una historia que quedó en cierta manera como intocable por mucho tiempo. Es una historia, esa escenografía histórica nuestra, de independencia, se diseñó en 1911. Ya sabemos bien qué fue lo que pasó. Cuando al celebrar el centenario de la independencia, el presidente Araujo en ese momento y la gente, pensamiento de esa época quiso elevar por diferentes razones de esos acontecimientos a una categoría del mayor respeto y de la mayor exaltación, no siempre auténtica. Yo siempre que hablo del centenario digo, mire, esto no es de festejo, como les decía yo. No es de festejo porque es una época que necesita crítica, que necesita investigación, una época que está sometida al criterio del historiador, que para uno puede ser una época de exaltación y para otro puede ser otra cosa. Pero sí soy de la opinión de que hay que conmemorarlo, porque es el primer movimiento insurgente de Centroamérica. Ahora, claro, hay que comprender, hay que conocer la historia. El error que nosotros cometemos con la historia es que la gente popularmente compara algo como ese momento con el momento actual. No podemos de ninguna manera querer que sea hecho en 1811 lo que quisiéramos que se hiciera ahora. A veces hay gente que me dice, es que la independencia, que nosotros no somos independientes. Sí, pero es que han pasado 200 años. Aquel momento es un momento político cuando estamos embarando de España, a quien pertenecíamos a la monarquía castellana desde hacía 300 años y pico. Más de 300 años. En ese momento estamos separando, están configurando los nuevos países y surge un país que no existía, que es El Salvador. Claro.